Le damos gloria a Dios por el tiempo que estamos viviendo. Quería que Flor comparta este testimonio en esta noche porque te quiero dar la bienvenida a TDA, ¿sí? TDA es Tierra de Avivamiento. Así que fíjate ahí como dice la placa, Tierra de Avivamiento. Y la palabra que te quiero dar en esta noche es que en esta Tierra de Avivamiento Dios inició una temporada de avivamiento. Una temporada de avivamiento, que quiere decir un tiempo que se abre de avivamiento en el Señor. Y le pedí a Flor que comparta su testimonio, porque quiero referirme ahí por un momento a la palabra del Señor en el profeta Isaías, pero no el versículo que tenemos aquí ya hace 2 años, sino en el capítulo 44, el versículo 3. Te lo voy a leer en 2 versiones, primero en la Reina Valera y luego en la NBI, pero Isaías 44:3 dice así la palabra del Señor: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, o sobre tus hijos, dice otra versión. Ahí habla de un derramar de aguas, habla de ríos que van a regar la tierra seca. La escritura ahí, el profeta está declarando un tiempo en donde va a haber un derramamiento del Espíritu Santo, como una lluvia sobre toda la generación y sobre también tus hijos. La NBI cambia algunas palabras y dice entonces la escritura allí en Isaías 44:3 que regaré con agua la tierra sedientas y con arroyos el suelo seco. Derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus vástagos. Esta es la palabra del Señor que está allí en el profeta Isaías. Y es una palabra que se está cumpliendo en este tiempo en la iglesia. El Espíritu Santo, a través de estos años, se ha movido, ha operado, se ha manifestado de diferentes formas y maneras. La operación del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo, es el Dios sobrenatural que interviene y ejerce su poder y su autoridad en los asuntos de la tierra, en los asuntos de la iglesia y también en nuestra vida. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Y hay allí, en Isaías 44:3, 2 operaciones, 2 de las manifestaciones, de las múltiples manifestaciones en cómo opera y cómo trabaja el Espíritu Santo. Y el texto nos muestra un Espíritu Santo que viene como un río, como para ir llegando a los lugares secos y áridos, y viene también como una lluvia, como un derramar del Espíritu sobre nuestra generación y sobre los vástagos. Esto es lo que está sucediendo en nuestros días, no solo en nuestra iglesia, sino que en la iglesia de todo el mundo. Poneme ahí la primer placa. El Espíritu Santo fluyendo como un río. El Espíritu Santo fluye como un río. Llega a las tierras secas, a las tierras áridas, y este río poderoso que está fluyendo en nuestros días están originados en 2 corrientes de avivamiento. Fíjate, sobre mi izquierda parece como que viene una corriente y sobre mi derecha, que no se ve por la foto, está viniendo, yo quiero suponer que está viniendo otra corriente. Son corrientes de avivamiento que se han unido en nuestros días para poder fluir como un río caudaloso en nuestro tiempo. Una de esas corrientes de avivamiento tiene que ver con la revelación de Dios como Padre. Y la otra corriente de avivamiento que han confluido en estos tiempos, que se originaron algunos años atrás, tiene que ver con una corriente de avivamiento de la revelación del reino de Dios. La revelación del Dios como Padre y la revelación del reino de Dios, que se han originado unos años atrás en la Iglesia de las Naciones, hoy están confluyendo como un río caudaloso que está fluyendo, trayendo vida a las márgenes de ese río, trayendo vida al lugar donde ese río fluye. La revelación de Dios como Padre. Vivimos días
en donde Latinoamérica, especialmente nuestra nación, le ha dado la espalda a Dios. Y cuando una nación le da la espalda a Dios, lo que hace es abrirle las puertas a otra paternidad. Satanás es el padre de la mentira. Y porque el problema de Argentina no es económico, el problema de Argentina es espiritual. Le hemos dado la espalda a Dios. Y le hemos abierto las puertas al padre de la mentira, a Satanás. Y el padre de la mentira siempre viene con pobreza. Siempre viene para robar. ¿Qué es lo que está sucediendo en toda Latinoamérica? La pobreza y el robo. El padre de mentira siempre viene para matar. ¿Qué es lo que está sucediendo con todas estas leyes del aborto que quieren estar trayendo? Claro, cuando una nación le abre las puertas al padre de la mentira, a Satanás, el padre de la mentira también viene a destruir la identidad de nuestros hijos con esta ley de perversión sexual integral. El problema de Argentina no es económico, el problema de Argentina y de toda Latinoamérica es espiritual. Pero esta corriente de la revelación de Dios como Padre ya hace unos años que está fluyendo y se ha unido a la otra corriente del Espíritu Santo, que es la revelación del reino. Y juntas están haciendo de este continente un continente fértil para un avivamiento, para un despertar espiritual, para que ese río de Dios pueda estar fluyendo. La revelación de Dios como Padre es una corriente de avivamiento porque es redescubrir la revelación que trajo Jesús hace más de 2000 años. Jesucristo, cuando estuvo caminando en esta tierra, Él trajo la imagen del Jehová de los ejércitos, del Yahvé, del Todopoderoso que habitaba en las cumbres de las montañas. La trajo al decir, Él es el Padre nuestro, que está en los cielos. Pero Él es nuestro Padre. Es el Padre que nos ama. Es el Padre que nos dio la vida. Jesús, en su ministerio, se sentía acompañado, confirmado, fortalecido por su papá. Fue su papá el que habló desde los cielos cuando se bautizó. Y Él dijo, este es mi Hijo amado y estoy muy complacido con Él. El Señor Jesús vino a traer esa revelación de Dios como Padre, pero también de Dios como Papá, que siempre nos acompaña. Y también de un Dios como un papi que nos abraza. Justamente veníamos cantando de esto. Allí en Romanos capítulo 8, el versículo 15. Dice la Escritura que Dios no nos ha dado un espíritu de esclavitud. Un espíritu que esté atado al miedo. Dice que es el Espíritu que nos adopta como hijos y nos permite clamar, papito. Nos permite clamar a Dios como nuestro papá. Esta corriente de avivamiento que es redescubrir las enseñanzas de Jesús, redescubrir a un Dios que se presenta como un padre a una sociedad huérfana de padres ausentes y distantes. Esta revelación está fluyendo y está confluyendo con la otra revelación que tiene que ver con el reino de Dios. Y esa es una corriente de avivamiento porque Jesucristo hace 2000 años comenzó a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y Él en un momento estaba echando fuera demonios, trayéndole libertad a las personas. Y Él dijo, si yo echo fuera demonios por el Espíritu de Dios, es que el reino de los cielos ya está entre nosotros. Y bajo la unción del Espíritu Santo, Jesucristo fue sanando, como dice Hechos 10:38, a todos los oprimidos por el diablo, porque el Señor estaba con Él. La revelación del reino de Dios. El pastor Bill Johnson dice, ya no tenemos que aguantar las circunstancias que nos tocan vivir en esta tierra hasta después ir al cielo, sino que somos llamados cada uno de nosotros a traer el cielo a la tierra, a que el reino de Dios venga y se manifieste el poder de ese reino con la autoridad de ese rey. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Así como se hace en los cielos, ahora que también se haga en la tierra. La revelación del reino.
Como dice 1 Corintios capítulo 4, el versículo 20, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Sino de poder, un poder manifiesto en salvación, en sanidad, en liberación, en un desatar poderoso del Espíritu Santo. Esta corriente de avivamiento de la revelación de Dios como Padre, más esta corriente de avivamiento de la revelación del reino de Dios en nuestros días, está confluyendo en un gran río de Dios que está trayendo vida, salvación y bendición a todo este continente. Está contrarrestando con gran poder y autoridad toda esta paternidad satánica que nos quieren imponer, sino que lo mejor que nos puede pasar como nación es volvernos a Jesucristo. Lo mejor que nos puede pasar como nación, como Latinoamérica, es volvernos a Dios, porque Dios es nuestro Padre que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros, que no quiere traer pobreza, que quiere traer abundancia, las riquezas del reino, que no quiere matar, sino que quiere dar vida, y vida en abundancia, que no quiere robar la identidad, sino que quiere realmente traernos la verdadera identidad, que Dios soñó con nosotros aún desde antes de la fundación del mundo, que fuimos creados y diseñados por la mano del Señor, que el Señor soñó contigo, mucho antes de crear la tierra. No somos productos de la casualidad, no es que algo explotó hace trillones de años y vaya a saber por qué ahora nosotros estamos aquí. No somos hijos de la casualidad. Cada persona que nace en esta tierra nace por la voluntad del Creador, del que soñó con cada uno de nosotros y soñó contigo y conmigo, aún desde antes de fundar el planeta. Porque Él es nuestro Padre, porque Él nos ama y Él tiene un reino que se manifiesta en nuestro tiempo. Dice la Escritura entonces que el Espíritu Santo nos impulsa al clamar desde nuestro interior, papá, a Dios. Y dice la Escritura que el ambiente y el ámbito del Espíritu Santo, bajo esa unción del Espíritu Santo, se manifiesta el reino de los cielos, en salvación, en sanidad y en liberación. Esto es lo que está fluyendo en nuestro tiempo y esto es lo que está desarrollándose en la iglesia y está fluyendo a las naciones. Ahora, el otro aspecto de este pasaje, aparte de la operación del Espíritu Santo como un río, y es a lo que me quiero referir en esta noche, es al Espíritu Santo que desciende como la lluvia. ¿Viste lo que dice ahí Isaías? Derramaré mi espíritu sobre tu generación. Derramaré mi bendición sobre tus vástagos. Si vos seguís leyendo, dice, para que brote la hierba y para que pueda tener vida. Cuando la Biblia habla de que el Espíritu Santo cae, cuando la Escritura habla de que el Espíritu Santo es derramado, cuando la Biblia habla de que el Espíritu Santo desciende, está hablando de una operación del Espíritu Santo que ya no es como un río, que tiene un lecho, un curso y va corriendo caudaloso llegando a los lugares áridos, sino que la lluvia tiene dos particularidades. La primera es que cuando cae, cae sobre todos nosotros. Cae sobre toda una región. Cae sobre los lugares, cae sobre las personas. La lluvia desciende y cae sobre los niños, sobre los adolescentes, sobre los matrimonios, sobre los adultos, sobre los ancianos. La lluvia cae sin distinguir edad, sin distinguir sexo, sin distinguir experiencias con el Señor. Cuando la Escritura dice que va a descender, se va a derramar el Espíritu sobre todos nosotros, está hablando de que desciende como la lluvia. Y la primera particularidad de la lluvia es que cae y es que desciende. Y es lo que estamos viviendo también como iglesia. Cae un día miércoles en un ambiente de fe, del Espíritu Santo, de enseñanza, y desciende. Y cae también, como te contaba Flor, en su casa, viendo un video de YouTube. Cuando la lluvia cae, cae sobre todos, sin hacer distinción. La otra particularidad de la lluvia tiene que ver con lo que te estaba ministrando el pastor Amílcar hace un momento. Tiene que ver con la siembra y la cosecha.
Yo quiero referirme a un ejemplo no de 5 años, sino de 1 año. En los tiempos del Antiguo Testamento, en donde el pueblo de Dios habitaba la tierra prometida. Era promesa de Dios que iban a salir de ese desierto, que iba a cesar de caer el maná, iban a cesar de venir las codornices para que puedan ser alimentados con pan del cielo y con carne, sino que iban a empezar a comer del fruto de la tierra. Así que cuando el pueblo del Señor llegó a la tierra prometida, comenzó a clamar al Señor para que esa siembra pueda ser cosechada y para que pueda traer bendición y alimento a su pueblo. Y había 2 lluvias fundamentales que se requerían para poder sembrar y cosechar. La Escritura habla de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Se araba el campo, ¿sí? Se hacían los zanjones, se sembraba la semilla en la tierra preparada, arada, ¿no? ¿Viste? Si tenía un cascote, no, le pasaban ahí con los bueyes para arar la tierra, para generar surcos, para ablandarla, para que la semilla pueda ser sembrada. Y ahí esperaban la lluvia temprana. La lluvia temprana era la lluvia necesaria para que esa semilla pueda agarrar bien y empiece a brotar. Era fundamental. Si esa semilla sembrada no recibía esa lluvia temprana, que venía en una época del año, perdían todo, perdían el esfuerzo, perdían la cosecha, no pasaba nada. Eran años de hambre, años de maldición. Así que ellos sembraban la tierra y esperaban de parte del cielo la lluvia temprana. Ahora, luego de un proceso de crecimiento de la planta, luego de unos meses en donde la planta empieza a generar el fruto, era fundamental la lluvia tardía. O sea, una temporada de lluvia que venga para hacer madurar el fruto y para que eso pueda ser cosechado. La lluvia tardía venía, el fruto maduraba y venía la gran cosecha, la bendición de ese año que iba a pasar. Si no venía la lluvia tardía, todo ese proceso quedaba en la nada. Si no venía la lluvia tardía, el fruto quedaba inmaduro y no servía para nada, no podía ser cosechado. Así que en los tiempos bíblicos, aún en nuestros días, después de la siembra, el pueblo de Dios, esperaba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Era la misma lluvia, era el agua que venía del cielo, solamente que caía en momentos diferentes. Cuando decimos que el Espíritu Santo desciende como la lluvia, hablamos de que el Espíritu Santo es derramado, que el Espíritu Santo cae, como cayó en Hechos capítulo 10. Dice la Escritura que mientras Pedro estaba aún hablando ahí en la casa de Cornelio, con toda la gente que él reunió, familiares, amigos, vecinos, mientras Pedro estaba hablando del Señor, dice la Escritura en Hechos 10, que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían ese mensaje. Y comenzaron a hablar en diferentes lenguas y a alabar al Señor. Pedro estaba enseñando, Pedro estaba hablando de Jesús y de repente el Espíritu Santo cae. En Hechos capítulo 19, el apóstol Pablo está con un grupo de 12 personas y comienzan a charlar y el apóstol empieza a preguntar del Espíritu Santo y ellos no lo conocían y dice que el apóstol Pablo le impuso las manos y después de haber orado, el Espíritu Santo descendió sobre todas esas personas. La particularidad es que tanto en la casa de Cornelio como el apóstol Pablo, que estaba ministrando ahí el Espíritu Santo cayó sobre todos. Cayó como una lluvia, sin distinguir edad, sin distinguir experiencias, sin distinguir historias, sin distinguir sexos. El Espíritu Santo fue derramado, cayó, descendió como la lluvia. Hay una profecía que pronunció Joel muchos años antes de que Cristo venga. Él profetizó un derramamiento del Espíritu Santo. Él profetizó la lluvia.
Y yo quiero leerte ahí de la Escritura, cuando Jesús ascendió a los cielos, le dijo a sus discípulos, quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Eso está allí en el último capítulo de Lucas y en el principio del libro de los Hechos. Quédense aquí en Jerusalén hasta que reciban el poder, la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Así que allí los discípulos esperaron. Dice la Escritura que después de que Cristo ascendió, se quedaron en un aposento alto, se reunieron 120 personas. Y a los 10 días de espera, de oración, de intercesión, el Espíritu Santo cayó como la lluvia. Fue derramado no sobre algunos sí, sobre otros no, sobre los 120 que estaban reunidos allí. Y comenzaron a predicar el Evangelio en diferentes idiomas y a alabar al Señor. Entonces fue tal la conmoción en la ciudad, en donde algunos se acercaban y decían, estos están borrachos, a estos les pasa algo, están locos, los estamos escuchando hablar las maravillas de Dios en nuestros idiomas originarios, porque en ese tiempo en Jerusalén había gente de todos lados, porque justamente se estaban juntando para celebrar la fiesta de las cosechas. Y venían de todos, de distintas regiones y lugares, para celebrar esta fiesta. Entonces estaban todos sorprendidos. Eso lo dice Hechos capítulo 2. Y se para Pedro y dice, lo que está sucediendo es lo que profetizó Joel. Fíjate lo que dice ahí la Escritura, en Hechos capítulo 2, el versículo 17. Dice, en los últimos días, dice Dios, Pedro está hablando y dice lo que está pasando es lo que dijo el profeta Joel, el derramamiento del Espíritu Santo como la lluvia. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Cuando la Biblia habla de derramamiento del Espíritu, está hablando que el Espíritu Santo desciende como la lluvia. Cae sobre todos, sobre nuestros hijos, sobre nuestras hijas, sobre los jóvenes, sobre los ancianos. Fíjate lo que dice el versículo 18 y él sigue diciendo, en esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos. Hombres y mujeres por igual profetizarán. La lluvia que cae, sin distinción de sexo, sin distinción de edad, un espíritu derramado. Él dice, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Va a ser un derramamiento como la lluvia, va a caer sobre todos. Y el versículo 19, la primera parte, termina diciendo, y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra. Cuando vino el Espíritu Santo en los días de Pentecostés, hace 2000 años, Cristo acababa de ascender a los cielos. Pedro toma la profecía del profeta Joel y dice, lo que está sucediendo es lo que dice el profeta. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente, como la lluvia. Un derramar poderoso que iba a venir sobre todos los hijos y las hijas del Señor. Sobre los jóvenes, sobre los ancianos, aún sobre mis siervos, sin hacer distinción de nada. Iba a ser un derramamiento poderoso. Eso es lo que dijo el apóstol Pedro en aquellos días. Lo que el apóstol Pedro estaba viendo en aquellos días era la lluvia temprana. Jesucristo, anteriormente Juan el Bautista, estaban preparando el camino. Estaba preparando el camino para el Señor. Aparece nuestro Señor Jesucristo y Él dice, el reino de los cielos ahora está cerca. Trae la revelación. El reino de los cielos se manifiesta ahora entre nosotros. Venga tu reino, oren. Cuando estaba el Señor Jesús dijo, el Jehová de los ejércitos es tu papá. Es el Padre nuestro que está en los cielos. Jesús aró la tierra con su propio cuerpo. Él se esforzó en arar la tierra. Él sembró su propia vida en la cruz del Calvario. Él sembró su cuerpo. Sembró hasta la última gota de su sangre. Por amor.
para cumplir la voluntad de papá, para que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad, lo que dice la Escritura. Juan el Bautista aró la tierra, Jesús con gran sudor y lágrimas, dice Hebreos, con oraciones y súplicas aró la tierra y luego sembró la semilla de su persona, de su vida en esa tierra, porque Él murió. Y su sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Pero luego de que Él murió al tercer día, el Espíritu Santo entró en esa tumba y resucitó a Jesucristo. Y Él estuvo por 40 días enseñándole a sus discípulos, dice Hechos capítulo 1, acerca del reino de Dios, confirmando esa enseñanza, buscando que ellos tengan luz. Y les dijo, van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo. Quédense en Jerusalén. Jesús ascendió a los cielos y vino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en Pentecostés fue la lluvia temprana, la lluvia que se necesitaba para que la semilla agarre y comience a brotar. Si no venía el Espíritu Santo, todo lo que había hecho el Señor Jesús se terminaba allí. Pero esa lluvia temprana descendió y empezó a caer sobre todos los que estaban allí. Y empezó a caer sobre todos los que se convertían al Señor. Y esa lluvia fue derramada sin hacer distinción de edad, de sexo ni de experiencia. Fue derramada sobre toda la gente. Y la semilla del Evangelio de Jesucristo prendió y comenzó a brotar. 2000 años después, nosotros estamos viviendo los últimos días. Es la misma lluvia, pero que cae en diferentes momentos. Es la misma agua del Espíritu Santo. Es la misma profecía, solo que cae en diferentes momentos de la historia. Aquella fue la lluvia temprana, pero poneme de nuevo ahí, Hechos capítulo 2, 17. Esto es lo que dice Dios. Iglesia de Argentina, de Latinoamérica, Iglesia del mundo en nuestros días. Esto dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Derramaré mi espíritu como la lluvia. Los jóvenes tendrán visiones, los ancianos tendrán sueños, aún sobre mis siervos, sin hacer distinción entre hombres y mujeres, voy a derramar mi espíritu y profetizarán. Haré maravillas y señales en los cielos y también aquí abajo en la tierra. Estos días son los que vive la Iglesia de las Naciones. Estos días se inicia también en nuestra iglesia. Ya estamos viviendo lo que dice la placa esta, la temporada de avivamiento. No es que va a venir, ya la estamos viviendo. No es que en algún momento se va a cumplir. No. Nos metimos en lo sobrenatural. Ayunamos, oramos, hicimos vigilia, buscamos al Señor. El Espíritu Santo armó una agenda y comenzó a caer y a descender. Por eso quería que Flor contara ese testimonio hermoso. Porque el Espíritu Santo cae como la lluvia. Comienza a caer en la casa del Señor, pero también en la intimidad de un cuarto, mirando un video. ¿Por qué? Porque estos son los días de la lluvia tardía. Estos son los días de que se inicia la temporada de avivamiento. Por eso en tierra de avivamiento, yo declaro en el nombre de Jesús que ya estamos viviendo la temporada de avivamiento por los próximos años hasta que Cristo venga. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a nuestro Señor por todo lo que está haciendo? Porque el Espíritu Santo desciende y cae sobre todos nosotros. Ahora, cuando una tienda de ropa premium, en un shopping de los más exclusivos de Argentina, arranca una colección nueva, con una tienda de ropa dice, bueno, va a venir la temporada nueva. ¿Qué es lo que hace ese negocio? ¿Qué es lo que hace ese negocio puesto a todo trapo, allí en el shopping, pagando un montón de alquiler, un montón de cuestiones?
y le dicen, la temporada está lista. El dueño del local junta a todos los empleados, hace un balance y dice, aquí, en este espacio, vamos a recibir todo lo que viene de la nueva temporada. Como tenemos este espacio, que es grande, pero es este espacio y nada más, ¿qué es lo que hace? ¿Qué resuelve esta gente? Liquida lo viejo. Entra en una liquidación. Y entonces nosotros empezamos a ver 70% off, liquidación total. Eso sale o sale y le meten carteles a toda la vida. Ya no le importa el maniquí, no le importa el orden de la ropa, te clavan las canastas, ¿no? Puede ser una marca de ropa prestigiosa y demás, te remarcan los precios y te ponen todo liquidación total, liquidación total. ¿Por qué? Porque viene la nueva temporada. Viene la nueva temporada y lo viejo no puede estar ocupando las repisas, los espacios y los lugares. Entramos en una liquidación total. Y esto es lo que te vengo a venir a decir de parte de Dios. Para vivir esta nueva temporada de avivamiento tenés que liquidar la anterior. Tenés que entrar en una liquidación total del pecado, en una liquidación total de la indiferencia. Tenés que ponerle 70% off, 2x1, reventar la murmuración, la queja, la incredulidad. Tenés que ir a buscar a los estantes y vos decís, porque uno a veces dice, bueno, pero esta ropa la tengo que liquidar y es una ropa linda. Sí, es una ropa linda de la temporada anterior. O sea que esa ropa estuvo bien para la temporada anterior, pero no está bien para la nueva temporada. Entonces busco los outlets para decir, che, esta ropa está buena, pero me está ocupando lugar en la estantería. Está ocupando un lugar, un espacio en mi corazón. Porque hay cosas que realmente son buenas, que viviste de parte de Dios, pero que pertenecen a una temporada anterior. Y eso también ocupa espacio. Y muchas veces eso bueno está ocupando el lugar de la nueva temporada que el Espíritu Santo quiere traer sobre tu vida, sobre la iglesia y sobre las naciones. Por eso que no solo tenemos que iniciar una liquidación total del pecado, de la indiferencia, de la incredulidad y de la murmuración, sino que tenemos que tomar también las cosas buenas que sirvieron para los tiempos pasados, pero también las tenemos que liquidar. Son buenas, pero sirvieron para una temporada anterior. Hay una nueva temporada del Espíritu Santo. Yo anuncio una temporada de lluvia, un derramamiento del Espíritu Santo sobre toda la gente. ¿Por qué no te pones de pie por un momento? La lluvia temprana vino en el día de Pentecostés, pocos días después de que Jesucristo ascienda a los cielos. Y esta lluvia tardía que estamos viviendo en la iglesia, en las naciones de la tierra, es la lluvia tardía que va a venir poco antes de que Cristo regrese. Es la lluvia que va a madurar el fruto y traer una gran cosecha de avivamiento, una gran cosecha de almas que glorifiquen el nombre del Señor nuestro Dios, quien vive y reina, Jesucristo, por los siglos de los siglos. Amén.